lo que tenemos más certeza es que Javier Milei va a intentar resolver el problema económico. Eso es lo que debemos entender por Javier Milei. Desde la política se convierte en un elemento casi absurdo, porque la política internacional no está determinada de esta forma. Ahora, eso no quiere decir que no pueda entrar en el juego de la política y no pueda empezar a ser una figura internacional que marque otra dinámica de discusión ideológica a nivel internacional. Pero eso es otro tema. Queridos amigos de Quién y Qué, sean ustedes bienvenidos a una entrevista de análisis con un experto sobre uno de los temas que por estos días mueven la actualidad latinoamericana, específicamente en Argentina, el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei por la presidencia. Nos acompaña a esta hora el señor Michael Ortegón. Él es economista, él es decano también de la Facultad de Economía de la Universidad Unimpau y un docente experto en materia internacional. Michael, bienvenido aquí en Ike y gracias por estar aquí. Hola Juan, muchas gracias por la invitación y pues nada, un gusto de compartir este espacio contigo. Pues hombre, Michael, sin lugar a dudas hay mucha expectativa sobre lo que pueda ocurrir en esta segunda vuelta presidencial y la figura específica de Javier Milei genera muchas preguntas, específicamente por sus propuestas económicas. Es un hombre libertario, es un hombre que se autodefine como un anarcocapitalista. Y lo primero que yo le quiero preguntar a Michael es, Javier Milei, ¿dentro de qué categoría ideológica y económica está ubicado? Bueno, si miramos un poco el diagrama de Nolan, podríamos decir que Javier Milei en estos momentos es como una perspectiva radical de centro. ¿Por qué radical de centro? Porque el libertarismo tal como lo concibe Javier Milei no es ni de izquierda ni es de derecha. De hecho, intenta ser indefinido, no se define respecto a la izquierda, no se define respecto a la derecha. Aunque muchas de sus posiciones morales lo vinculan quizá con postulados conservadores. Ya uno ha escuchado a Javier Milei hablar sobre la posición que tiene frente al aborto, ¿no? Pero también lo han escuchado hablar sobre el consumo de drogas. Pero cuando contrastamos esas dos posiciones, uno dice, venga, este personaje nos dice que la gente puede consumir drogas, pero nos dice que las mujeres no pueden abortar. O sea que eso, a mi modo de ver, lo hace un personaje indefinido en el marco político. O sea que puede tomar tanto de un lado como del otro, pero eso no lo define fácilmente. Y eso viene a ser también un poco el libertarismo, ¿no? El libertarismo es una definición más bien del individuo y al individualizarse tanto, pues no hay una definición frente al Estado. Ahí es una definición del individuo como ni siquiera como persona, porque el concepto de persona es definido frente al Estado, sino más bien como como dirían algunos autores, un individuo de la especie humana. Y en ese sentido, pues es una definición casi apolítica, ¿no? Entonces, es difícil marcarlo, pero yo diría, bajo esa misma perspectiva, que puede recoger tanto de un lado como del otro, podría ser un extremo, si se puede, o más bien un radicalismo central, porque toma posturas tanto de izquierda moralmente, sí, de izquierda moralmente, desde la perspectiva del uso de las drogas, como de la derecha moralmente desde la perspectiva del aborto. Entonces, digamos que es un poco complicado, pero para responder categorialmente, uno podría decir, hace parte como de un centro radical. Muy bien. Habla, entre otras cosas, de la reducción del Estado, ¿no? Y esa casi que ha sido una de sus propuestas más importantes. ¿Por qué un candidato busca reducir el Estado en un país como Argentina, que en los últimos años ha llegado a unas tasas de inflación que superan el 120, el 130%? Pues se justifica precisamente porque el rol de los políticos no ha sido adecuado en términos de la gestión pública y de la gestión del gasto. ¿Sí? En ese sentido, por supuesto, si un grupo parlamentario o un gobierno en particular está gastando muchísimo
y nosotros no podemos controlar cómo está gastando, pues es razonable pensar en una disminución del gasto y es la única forma razonable de defenderlo, ¿no? Realmente lo que plantea Javier Milei es disminuyamos el gasto público y por lo tanto los roles asociados a ese gasto público. Porque si uno lo piensa realmente, pues el Estado como figura natural de la política internacional, pues ningún Estado se quiere reducir y tampoco me atrevería a decir que es posible desde una perspectiva política, pero sí quizá es posible desde una perspectiva económica mirándolo desde el enfoque puro del gasto. ¿Cómo hacemos que estos personajes pues, que están gastando en todo el dinero lo están, lo están financiando bajo impuestos, pero también bajo emisión monetaria? Y bajo esa combinación, pues se vuelve un problema de sostenibilidad macroeconómica gigantesca. Entonces, realmente creo que la posición de Javier Milei es muy defendible desde esa perspectiva económica, pero muy criticable desde la perspectiva puramente política, desde el rol político, porque es como voy a entrar a un estado que voy a empezar a disminuir, pero se sigue definiendo el rol del político Javier Milei con base en el Estado. O sea, su definición es con base en el Estado. O sea Es que paradójico. es exacto, y es ahí donde se vuelve complicada la discusión y quizá bizantina y absurda en algunos matices, porque hay que entender que Javier Milei tiene una posición economicista, ¿cierto? Y esa posición economicista, pues es los argumentos que él plantea para que la disminución del Estado sea. Ahora, ¿esto puede ser positivo? Claro que sí. Si hay una mejor distribución de los recursos y tiene que ver con bajarle el gasto público al Estado, pues creo que es positivo. Muy bien. Centrémonos un instante en esa dicotomía que tienen los argentinos con Javier Milei, que ya hemos visto unos aspectos fundamentales en estas dos primeras preguntas, y ahora con Sergio Massa, que pareciera ser el referente del continuismo, heredero de las tradiciones políticas de los Kirchner, heredero del peronismo en cierta medida. ¿Cuál es esa diferencia principal o esas diferencias entre Milei y Massa, que además es el ministro de Economía, ¿no? Bueno, es complicado, digamos que desde la misma historia política argentina, ¿no? Porque Massa es Argentina, básicamente, lo que tradicionalmente ha pasado en Argentina. Pero, ¿qué sucede con Javier Milei y qué lo diferencia de Massa? Pues concretamente que tiene una visión que desde el mismo diseño de la política y del marketing político, pues se convierte en la perspectiva del cambio. Recuerda lo que pasó con Gustavo Petro acá en Colombia, ¿no? No queremos más continuismo de derecha, uribismo, etcétera, que puede ser cuestionable en las posiciones de izquierda o derecha o no en el gobierno colombiano, pero aparecía Gustavo Petro como algo diferente. Creo que sucede análogamente al caso argentino, solamente que está en las antípodas, si se quiere, de la perspectiva petrista y también de la perspectiva de Massa. Entonces, claro, cuando aparece Javier Milei como un agente que está diciendo, ojo, el discurso que ustedes nos vienen dando hace años de que Estado presente es la solución a todos los problemas, es falso. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Entonces él empieza a botarnos esa cantidad de cifras, las más habituales, ¿no? 40% de pobreza, 10% de indigencia. Entonces uno empieza a mirar esos datos y uno dice, venga, pues por supuesto que va a ser atractivo. Este personaje nos está mostrando que todo lo que ha pasado históricamente en Argentina y cómo se ha gobernado no ha sido lo mejor y por eso se están viendo las consecuencias inflacionarias, inflaciones del 120% anual, del 300% anual, pues es un asunto supremamente complicado. Entonces, la diferencia ahí es muy marcada. ¿Por qué? Porque Milei no viene de la política. Y al Milei no venir de la política, pues la diferencia es mucho más clara. ¿Por qué? Porque aparece como un antipolítico o antitradición política argentina. Y en ese sentido, pues se opone muy bien a Massa, porque Massa viene de la tradición política argentina, viene del kirchnerismo, viene de quizá unos fundamentos
también del peronismo, que es la perspectiva histórica, política, por lo menos en los últimos 80 años en Argentina. Y en ese sentido, pues por supuesto que las diferencias son muy marcadas, ¿no? Pero si la pregunta va más a cuáles son las posiciones económicas, pues yo creo que también son evidentes, ¿no? O sea, Javier Milei propone dolarizar. Y ahí es aquí donde aparece también un diferencial sobre lo político. Y es que, si bien la propuesta es interesante, porque Javier Milei plantea, vamos a acabar con la inflación, y la única forma de acabar con la inflación, pues es acabar con el peso argentino. De lo contrario, no vamos a acabar con la inflación. Entonces, cuando Javier Milei plantea esto, por supuesto que es el que pone la discusión y la agenda pública de manera continua. Y eso es lo que ha pasado. O sea, que Javier Milei, al aparecer como un outsider, si se quiere, y también como una especie de antípoda de la política tradicional argentina, pues su diferencia es muy marcada, ¿no? Pero fíjese que no es tan fácil, y para Javier Milei no ha sido tan sencillo combatir esto, porque tú no puedes simplemente decir, lo que pasó antes de mí es malo, ¿cierto? Y, sí. Y yo soy el cambio, y por lo tanto, lo que se haga diferente a lo que yo considero en términos políticos está mal. Y realmente, materialmente, la política no funciona así. O sea, y creo que lo mostró esta primera vuelta que tuvo, pues, que tuvieron los diferentes candidatos argentinos, y es que pues Milei no ganó. Y se esperaba que Milei obtuviese pues el primer puesto, sin pensar necesariamente en que se pasara uno a un balotaje, pero se esperaba que Javier Milei quedara de primer puesto. Pero fíjese que la tradición argentina se la cobró y le dijo: Javier Milei, esta no es la manera de hacer política. Entonces, creo que al aparecer como un outsider, también pues afronta un poco de riesgos y de problemas que no reconoce, ¿cierto? Que se quedan en ese marketing político de la casta, de atacar continuamente a la politiquería argentina, y diferenciándose mucho, pero cuando llega el momento de hacer política, que en última instancia, pues sí es relacionarse con toda la política tradicional, pues se convierte en una contradicción y quizá en un error no calculado por Javier Milei. Entonces, claro, hay muchas diferencias y creo que son muy evidentes, pero la política argentina también se la cobró en esta primera vuelta. Hay un factor que me parece interesante porque combina de una manera integral lo económico y lo social. Hay quienes dicen que Javier Milei es un antiderechos, y en parte creo que tiene que ver con ese cobro que usted dice que le ha hecho de la política tradicional. Tomemos como ejemplo el caso del aborto. Javier Milei dice: yo no es que esté como tal tan, o más bien que el aborto, las transiciones de género. Dice: cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero que no sea el Estado, con nuestros impuestos, quien le financie este tipo de procedimientos o de procesos a una persona en específico. Por eso se le tilda de antiderechos. ¿Qué visión podríamos tener de esto? Reitero, a partir de su argumento, que es económico. Sí. Pues es que, bueno, pasamos a un tema importante, y es que si bien la idea que plantea Javier Milei es defendible porque hace una crítica al estatismo, ¿cierto? Pero el estatismo no entendido como el Estado, la institución histórica que ha venido desarrollándose, simplemente, sino también como la politiquería que ha utilizado y ha maniatado al Estado en pro de sus intereses. Sin embargo, la posición de Javier Milei no es tan clara desde esa perspectiva, porque los derechos para Javier Milei parten de lo que se puede considerar derechos naturales. Y lastimosamente, en la discusión de los estados actuales, los derechos naturales, materialmente hablando, ¿no? Porque también podríamos tener una discusión idealista, que creo que es más bien una posición en la cual Javier Milei se puede estar vinculando, y es que pues Javier Milei considera que tenemos derechos naturales, y al considerar que tenemos derechos naturales, pues el derecho natural habitual se corresponde con su idea libertaria de los derechos de no agresión, ¿sí? Entonces la no agresión tiene que ver con ese derecho natural.
por lo tanto no se requiere de un Estado o de un tercero que verifique que se está cometiendo un delito o que se está violando un derecho, La garantía sino de los que, derechos. sino que simplemente se acude al principio de no agresión. Entonces, en el principio de no agresión, pues tú y yo lo consolidamos, no necesitamos que un tercero lo avale, sino que sea de alguna forma consuetudinaria a través de un derecho de costumbre y por lo tanto, pues no nos vamos a agredir. Pero esto no funciona cuando aparece una institución monopólica del poder y de la fuerza como es el Estado. Podemos los dos estar de acuerdo con que no nos vamos a agredir, pero aparece un dominador, un ente monopólico del poder y pues ese es el Estado y es el que nos va a decir muy chévere su acuerdo, pero yo tengo el poder y por lo tanto voy a definir los derechos. Entonces, en ese sentido, es criticable la perspectiva de Javier Milei porque ningún Estado en este momento, materialmente, en este momento de la historia, se basa sus acciones como si fuesen derechos naturales, sino que recordemos que la posición opuesta viene a ser, o quizá más adelantada en la historia, sin querer decir que sea más evolucionada o no, es el derecho positivo. ¿Y eso qué significa? Pues el derecho escrito. ¿Y eso qué significa? Pues que el derecho escrito está determinado y está definido con base en el Estado. Entonces, si hay un Estado, pues es el Estado el que va a definir los derechos. Y esto, digamos que en parte hay que tenerlo presente porque es que así funciona en este momento el Estado argentino. O sea, que los derechos que están determinados son los que ha definido el Estado y el Estado obviamente no aparece simplemente como una figura eh, afuera de la sociedad, sino que también puede ser considerada la misma sociedad. Pero para Javier Milei eso no funciona de esa forma. Para Javier Milei es el Estado y la sociedad. Entonces el Estado está a un lado, la sociedad está a otro lado, pero desde una perspectiva material, pues el Estado se unifica con la sociedad y por lo tanto, pues es el que dictamina los derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría decir, claro, Javier Milei es un antiderechos. ¿Por qué? Pues porque está negando los derechos que la esfera del Estado está planteando y está diciendo, desliguemos la sociedad del Estado para que la misma sociedad se autorregule de una forma espontánea, natural, ¿cierto? Ahí aparece toda su teoría económica, de pensamiento libertario, para poder justificar cómo es que la misma sociedad plantea sus propios derechos de manera consuetudinaria sin que necesariamente aparezca el Estado y empiece a vincularlos, ¿no? Entonces sí consideraríamos en ese sentido que Javier Milei es un antiderechos bajo el status quo de los derechos actuales de Argentina. Eso tiene un poco de matices, pero si Javier Milei pasa a ser el presidente de Argentina, pues él tendrá que basarse materialmente en los derechos que actualmente tiene el Estado argentino y haría parte del Estado argentino. O sea que él no podría negarlos, a menos que haga uso del Estado para reconfigurar los derechos que considera los nuevos derechos que estarían definidos bajo el Estado, pero bajo una ideología o una forma de gobierno muy diferente que el peronismo. El peronismo tiene una doctrina social, ¿cierto? Mucho más estructurada, ¿no? Unifica la esfera del Estado con la esfera de la sociedad, pero para Javier Milei pues es diferente. Entonces, si Javier Milei va a entrar en la política y va a querer modificar este tipo de acciones, pues va a tener que hacerlo materialmente y va a tener que hacerlo usando el aparato del Estado. Entonces, se vuelve un tema paradójico, ¿no? O sea, ¿cómo una persona puede ser antiderechos entrando a la política y haciendo uso de lo que materialmente está determinado por el mismo Estado, por la misma política? O sea, que en ese sentido se vuelve complicado. Pero, ¿qué tendría que suceder para que la doctrina del derecho natural de Javier Milei aplique en la Argentina? Pues tendría que reconfigurar los derechos del país y tendría que reconfigurar pues, la dimensión, si se quiere, material y también filosófica del Estado argentino. Cosa que pues se vuelve muy complicada, se vuelve casi una utopía. Entonces creo que más bien el rol de Javier Milei en ese sentido pues es más pragmático respecto a la disminución del gasto,
del gasto público, como lo decíamos en un principio, y no en una discusión ideológica, porque no, Javier Milei no puede desconocer el estado material, el estado actual de la Argentina y sus derechos como bienes jurídicos, no los puede desconocer. Y si los desconoce, pues empieza a fallar porque ya no se convierte en una política de Estado, sino quizá en una agenda ideológica internacional, como también lo hacen muchos gobiernos internacionales que tienen otras posiciones que podrían ser más cercanas a una izquierda indefinida, una izquierda extravagante, una izquierda divagante, y no a una derecha moral, como a veces se piensa que es Javier Milei, ¿no? Entonces, es un enigma. Lo que tenemos más certeza es que Javier Milei va a intentar resolver el problema económico. Eso es lo que debemos entender por Javier Milei. Desde la política se convierte en un elemento casi absurdo, porque la política internacional no está determinada de esta forma. Ahora, eso no quiere decir que no pueda entrar en el juego de la política y no pueda empezar a ser una figura internacional que marque otra dinámica de discusión ideológica a nivel internacional. Pero eso es otro tema. Volvamos por un momento al aspecto económico. Hablamos ya de dolarización. Habló él también de acabar con el Banco Central, dice dinamitarlo, ¿no? También la desaparición de por lo menos el 70-80% de los ministerios, dejando sobre todo los que son de seguridad. Considera que sí es muy importante que el Estado brinde y aporte seguridad. Y la pregunta específica es, en sus 4 años de gobierno y desde su perspectiva, profesor, ¿qué tanto puede realmente cumplir de todas sus promesas? Porque sabemos que ninguna persona, ningún político, ningún gobernante puede cumplir el 100% de su programa. Bueno, no podemos desconocer que Javier Milei está teniendo fuerza, que bajo los números podría ganar, podría estar ganando. Ya se unió con Patricia Bullrich. Ya Massa está siendo muy desprestigiado. El debate que se tuvo antier entre vicepresidentes, pues se evidenció una ganancia total por parte de la Libertad Avanza, y se nota que hay un descontento social con el mismo kirchnerismo, ¿no? Entonces, lo que podría hacer eh, Javier Milei, pues es utilizar esas herramientas participativas, o sea, que sus políticas intenten generar esa participación de los votantes que creen en él, dado el caso de que pueda ganar, ¿no? Porque, vuelvo, insisto, numéricamente puede ganar, pero el ejercicio de la política es continuamente complicado. Además que si uno lo revisa si uno lo revisa desde el sistema electoral, el sistema democrático, el sistema electoral y el sistema, si se quiere, de escrutinio de los votos, pues se demoró bastante. Se demoró bastante. Si lo comparamos con los ejercicios democráticos colombianos, nosotros tenemos un sistema electoral, si se quiere, muy ágil, pero el sistema argentino es un poco lento y eso genera dudas. ¿Por qué es lento? ¿Por qué tan demorados los resultados? ¿Cierto? Y con esto, pues no quiero generar una suspicacia o algún juicio, sino simplemente es, bueno, si el ejercicio va a ser así, pues genera muchas dudas respecto a quién podría ganar, más allá de que matemáticamente Javier Milei tenga la ventaja en este momento. Pero resolviendo la pregunta es, ¿qué puede hacer en 4 años? Pues los argentinos ahorita no quieren el peso, pero tampoco quieren perder su soberanía monetaria. Depender de una moneda como el dólar, si bien puede ser muy positivo para acabar con la inflación, también implica unos riesgos políticos que entiendo que es donde surge el peronismo, ¿cierto? Y es ahí donde considero que Javier Milei falla, porque no, si bien su perspectiva política económica es muy radical y muy clara y vamos a acabar con la inflación, que sería por supuesto algo positivo, pues debería también dar carta abierta a las posibilidades de un rol bimonetario, ¿cierto? O a pensar en otras alternativas. Porque, y no lo digo porque que esté de acuerdo o no con esto, sino porque es que el rol político que Javier Milei va a empezar a tomar, pues debe ser
pues cuidadoso, ¿no? No se trata simplemente de negar con quiénes estabas haciendo política. Entonces creo que debe primero usar el rol participativo para poder tomar decisiones y también debe empezar a saber plantear relaciones. Fíjese lo que pasó con Gustavo Petro, ¿no? Pues Gustavo Petro iba a hacer el cambio acá en Colombia, pero ¿qué pasó cuando pasa segunda vuelta? Pues el pacto histórico como que se disuelve de alguna forma o se diferencia de todos esos partidos políticos que antes criticaba, pero que le tocó hacer uniones para que el ejercicio político tuviera algún efecto y sin embargo no ha logrado nada. Entonces, ¿qué pasa con Javier Milei? Le puede pasar lo mismo. O sea, que esas posiciones que parecen tan radicales políticamente, cuando llegan a la realidad política, a las casas de los estados, pues van a tener que negociar. Y si yo tengo una posición tan radical, pues no va a ser tan sencillo. Entonces, creo que la posición no es tan certera. Si Javier Milei pudiera dolarizar, lo puede hacer, por supuesto. Técnicamente se puede hacer. Obviamente tiene que hacerlo bajo el tipo de cambio de mercado y de equilibrio de mercado en el momento en el que se vaya a dar la situación. Pero también debe repensarse muy bien si esa va a ser la forma o cómo va a empezar a eliminar la moneda, ¿cierto? ¿De qué forma va a eliminar el peso argentino? O sea, aunque entiendo que la discusión técnica económica ya Javier Milei la domina, pero la discusión política pues se ha evidenciado que no la está aprovechando. Entonces creo que es muy incierto qué podría generar a Javier Milei en una presidencia. Seguramente algo que podría generar quizás más confianza en la economía, quizá empezar a liberalizar un poco más los mercados, a que bajar impuestos, a disminuir el gasto y que esto le permita respirar un poco más al ciudadano argentino. Pero creo que eso sería lo máximo que podríamos esperar, porque la discusión sobre la dolarización se vuelve un poco más complicada. Se vuelve un poco más complicada y pues, lo van a hacer, lo van a aceptar. No se trata de Javier Milei, se trata del pueblo argentino, se trata de la democracia argentina. Y en ese sentido, pues creo que se vuelve más incierto qué pueda suceder en ese sentido. Pero, insisto, ¿qué sí podríamos esperar de Javier Milei? Pues una disminución del gasto público, una disminución de los impuestos, quizá sacarle un poco de la mano, como usan la palabra de ellos, la mano del bolsillo a los contribuyentes para que puedan pues ellos gastar un poco más y quizá tener más libertad económica. Pero respecto a qué va a suceder con la dolarización, eso ya es otro asunto que lo tiene que definir el pueblo argentino y la misma discusión política que Javier Milei pueda dar. Sé que tiene, profe, otros compromisos por ahí pendientes, pero yo no puedo quedarme sin robarle esta respuesta, sin hacerle esta pregunta que tiene que ver con Colombia, porque es que desde antes de que se diera la primera vuelta ya Gustavo Petro confrontó por redes sociales a Javier Milei, incluso lo comparó con Hitler, a mi modo de ver desproporcionadamente. Hitler era un amante del Estado, pero pues eso genera un montón de rayes, como se dice popularmente. Si llega Milei, ¿qué podría pasar con esas relaciones internacionales donde desde luego hay un rol económico en comercio bilateral y otro tipo de dinámicas que llevan muchísimos años entre estos dos países? Más allá de las discusiones internas y el ejercicio político que tenga que hacer Javier Milei si gana la presidencia en Argentina, sí es muy atractivo verlo en el juego internacional y es muy atractivo porque la dinámica, por lo menos latinoamericana o europea, es muy diferente a lo que Javier Milei está planteando. Así que si Javier Milei aparece en el tablero geopolítico internacional, pues realmente va a generar unas posiciones muy interesantes. Ya lo estamos viendo con Nayib Bukele, cómo él también empieza a marcar unas tendencias que sí pueden ser mucho más marcadas hacia la derecha, pero hacia una derecha autoritaria, quizá, hacia una derecha un poco más centrada. Pero Javier Milei no sé si pueda tener esos
esos matices. Sin embargo, sería muy atractivo, sería muy interesante para la política internacional contar con un personaje como estos, más allá de que estemos o no de acuerdo sobre las discusiones políticas internas del país o si moralmente es aceptable o no, pero materialmente desde la política internacional, desde la geopolítica internacional, sería un actor muy relevante y creo que así se ha movido en términos del espectáculo. Javier Milei se ha movido bastante a nivel internacional, tanto así, pues usted supongo que lo sabe, en X, pues es uno de los videos, la entrevista que hizo Tucker Carlson, pues es uno de los videos más virales y pues más analizados dentro de los últimos años, ¿no? Entonces, pues es muy atractivo, así que pues esperamos que Javier Milei cambie un poco esa dinámica, ¿no? Porque hoy, ¿qué tenemos a nivel internacional? Pues tenemos izquierdas, tenemos centros, las posiciones de derecha, que si bien acá es muy discutible hablar de estas posiciones, porque también podemos hablar de arriba, podemos hablar de abajo, que es como posiciones geográficas, ¿no? Más no posiciones políticamente definidas. Realmente hablar quizá de derecha hoy no tiene sentido. Y hablar de izquierda, pues se vuelve complicado porque también son izquierdas indefinidas. No son izquierdas definidas propiamente que saben cómo plantearse, sino que el mismo ejercicio internacional de la política y también interna de los mismos países hace que pues la indefinición sea lo que se promueva. Entonces se habla de progresismo, pero es un progresismo indefinido, es un progresismo en muchos casos extravagante. Que depende del capitalismo, además. Por supuesto, no, pues nosotros hoy existimos en una estructura natural que es capital, que es el capitalismo, pero no es el capitalismo que Javier Milei considera que debería existir, porque bajo esa misma premisa, pues consideraremos que Javier Milei es un idealista y que considera pues que el capitalismo no existe. Realmente él dice eso, ¿no? El capitalismo real no existe. Pero pues si el capitalismo real no existe, entonces usted lo que está definiendo son ideales. Y al definir ideales, pues las posiciones no son tan claras porque no son materialmente definidas. Y como no están materialmente definidas, pues creo que ahí es donde falla Javier Milei, pero no solamente Javier Milei, sino la izquierda también. La izquierda es indefinida, no se define frente al Estado en muchos casos, lo que pasa ahorita con el progresismo desde la perspectiva extravagante, ¿no? El feminismo, como ha empezado a surgir de manera amplia, todo lo que tiene que ver con posiciones supremamente extravagantes y también algunas izquierdas que son divagantes. Lo único que hacen es plantear discusiones supremamente obscuras, metafísicas, pero que no se aterrizan materialmente. Entonces, Javier Milei entrando en ese panorama de una izquierda indefinida tan amplio, pues al estar él definido ideológicamente, no frente al Estado, que ahí es donde está fallando, pero sí definido ideológicamente, sí marca una posición dentro de la discusión internacional que es muy interesante. No, pues, profe, gracias por este panorama que nos brinda inicialmente sobre Javier Milei, pero que terminó extendiéndose a una reflexión sobre los sistemas económicos, políticos, ideológicos, etcétera, que hay en Colombia, que hay en Argentina, que hay en el mundo. Entonces, un abrazo muy grande para usted allá. Gracias por estar nuevamente en Quién y Qué, aportando pues desde su área de expertise y esperemos qué ocurre con esta segunda fase de elecciones en Argentina. Bueno, Juan, un placer y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores de Quién y Qué. Y a ustedes, queridos amigos, no se desconecten de quienique.com, donde tenemos análisis, información y toda la oferta audiovisual, porque somos el placer de saber, ver y oír más.